El nahualismo es una de las tradiciones más antiguas y enigmáticas de Mesoamérica. Se refiere a la creencia de que ciertos individuos poseen un vínculo espiritual o mágico con un animal llamado nahual, del náhuatl, nahuali, que significa oculto o disfraz. Según esta cosmovisión, el nahual es tanto un compañero espiritual como una manifestación del poder interior de la persona. Sean bienvenidos una vez más a su programa, Las Crónicas del Tío Riz y compañía. En muchas comunidades indígenas de México y Centroamérica, se considera que cada ser humano nace ligado a un animal que refleja su esencia, su destino y su fuerza vital. Este animal puede ser un perro, un jaguar, un búho, un coyote o incluso criaturas menos comunes, y se cree que lo protege y guía a lo largo de su vida. Para los que no me conocen, yo soy el Tío Riz. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Gabriel Hurtado, aka Gabo. Pero tú solo dime Gabo. Sin más, comenzamos. El nahualismo no solo se entiende como un lazo simbólico. También existe la creencia de que ciertos individuos, chamanes, brujos o curanderos poseen la capacidad de transformarse físicamente en su nahual, ya sea para proteger a su comunidad o para realizar actos de hechicería. Estas figuras son respetadas, temidas y en ocasiones hasta perseguidas, pues se les atribuye tanto la capacidad de sanar como la de causar daño. En la época colonial, la Iglesia Católica lo consideró una práctica demoníaca, asociándola con la brujería y persiguiendo a quienes la practicaban. No obstante, a pesar de la represión, el nahualismo sobrevivió en la tradición oral y aún hoy forma parte de la identidad cultural de muchos pueblos. El origen del nahualismo se remonta a las culturas prehispánicas, como los mexicas, los zapotecas y los mayas, quienes concebían al hombre como parte inseparable de la naturaleza. Para ellos, el mundo estaba interconectado, los dioses, los hombres y los animales compartían una misma energía vital. El nahualismo era, en ese sentido, una expresión de ese equilibrio cósmico. Actualmente, en varias comunidades rurales se siguen contando relatos sobre nahuales que rondan de noche, ya sea para proteger los campos, asustar a los intrusos o vengarse de quienes han hecho daño. Estas historias mantienen viva una de las expresiones más fascinantes del pensamiento indígena, la idea de que el ser humano y la naturaleza están ligados por un vínculo espiritual, profundo e inseparable. Número 1. El nahual del pueblo. En un pueblo polvoriento de la sierra de Oaxaca, la gente todavía habla en voz baja del hombre al que todos temían. Aunque nunca se atrevieron a señalarlo abiertamente, era un campesino solitario, de mirada fría y costumbres extrañas. Nunca participaba en las fiestas del pueblo. Rara vez, alguien hablaba con él. Lo más inquietante, siempre regresaba de sus salidas nocturnas, con arañazos y moretones en el cuerpo. Algunos vecinos aseguraban haberlo visto vagando de noche, rondando las casas cuando todos dormían. Otros decían que al caer la medianoche se convertía en un perro negro enorme, de lomo erizado y ojos rojos como brasas encendidas. Ese perro merodeaba por los corrales, hacía huir al ganado y se dejaba escuchar con aullidos que helaban la sangre. Una madrugada, cansados del miedo, un grupo de campesinos decidió seguirlo. Lo vigilaron desde lejos y vieron cómo se internaba en el monte. Dicen que al llegar a un claro, el hombre comenzó a retorcerse y cayó al suelo. Su cuerpo pareció deshacerse entre las sombras, y de pronto, en su lugar estaba aquel perro enorme, respirando con un gruñido profundo. Los hombres, armados con machetes y palos, lo enfrentaron. El animal les lanzó una mirada que ninguno de ellos olvidó jamás. No era la de una bestia, sino la de un humano lleno de odio. Se abalanzó sobre ellos y tras un forcejeo desesperado, lograron herirlo varias veces, antes de que se escapara hacia la oscuridad. Al amanecer, en el pueblo se corrió la noticia. El campesino había sido encontrado en su cama ensangrentado, con las mismas heridas que le habían hecho aquel perro. Desde ese día, nadie lo dudó. Él era el nahual que aterrorizaba aquel pueblo. Algunos dicen que sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Otros juran que lo vieron transformarse de nuevo antes de desaparecer para siempre entre los montes cercanos. Y aunque los años han pasado, cada vez que un perro negro se acerca a las casas por la noche, los pobladores cierran puertas y ventanas, recordando con temor que aquel nahual en ese pueblo podría seguir merodeando, esperando venganza. Número 2. El niño y el guajolote. En una comunidad pequeña de Tlaxcala, se cuenta una historia que aún hoy
repiten las abuelas al caer la noche. Había un niño que enfermaba sin explicación, amanecía pálido, sin fuerzas, y sus padres notaban que cada mañana despertaba con moretones en el cuerpo y la mirada apagada, como si algo le robara la vida mientras dormía. Los curanderos del pueblo no encontraban razón a su mal. Lo extraño era que cada vez que aquel niño recaía, un vecino muy peculiar aparecía por la casa. Un hombre solitario y reservado, de ojos penetrantes y sonrisa sospechosa. Nadie lo acusaba de nada, pero todos sentían en el aire una inquietud difícil de explicar. La abuela del pequeño, desconfiada, decidió vigilar la casa durante la noche. Armó su fe con un rosario, una vela y un poco de agua bendita. Se quedó sentada en silencio. El pueblo entero dormía cuando, cerca de la medianoche, un ruido extraño la sacudió. Un guajolote enorme caminaba lentamente hacia la ventana del cuarto del niño. Sus ojos brillaban con una inteligencia que no era natural. El ave comenzó a golpear suavemente el vidrio con el pico y a mirarlo fijamente como si quisiera hipnotizarlo. El niño, medio dormido, se agitaba en la cama, sudando frío. La abuela, llena de valor, gritó una oración y le arrojó el agua bendita. El guajolote chilló de un modo espantoso, con un grito que parecía más humano que animal. Salió volando torpemente hacia la oscuridad, dejando un rastro de plumas negras en el suelo. Al día siguiente, el rumor se esparció como pólvora. El mismo vecino sospechoso había amanecido muy enfermo, con la piel quemada en los mismos lugares donde el agua bendita había tocado al guajolote. Nadie se atrevió a confrontarlo, pero desde ese entonces dejó de rondar la casa y el niño se recuperó como si nada hubiera pasado. La gente del pueblo aún recuerda aquel suceso como prueba de que el hombre era un nahual que se transformaba en guajolote para alimentarse de la energía de los niños. Y todavía, en las noches sin luna, cuando se escucha el arrullo extraño de un ave en la lejanía, los pobladores cierran bien las ventanas, temerosos de que aquel nahual aún siga buscando a quien devorar en silencio. Número 3. La carreta y el burro. En las zonas rurales de Veracruz, aún se cuenta la historia de un campesino que regresaba tarde del campo, acompañado únicamente por el sonido de los grillos y el rechinar de las ruedas de su carreta. Aquella noche, la luna estaba oculta tras las nubes y el camino de terracería parecía un poco más largo de lo habitual. El hombre arreaba a su caballo con paciencia, cuando de pronto escuchó pasos detrás de él. Al voltear, distinguió la silueta de un burro enorme, más grande de lo normal, que lo seguía a pocos metros. No era raro ver animales sueltos en el camino, pero había algo inquietante en esta bestia. Sus ojos brillaban en la penumbra y su respiración era demasiado fuerte, casi como la de un hombre cansado. El campesino trató de ahuyentarlo con un grito. «¡Ándate, animal! ¡Vete de aquí!». Pero el burro no se apartó. Al contrario, se acercó lentamente hasta quedar casi al lado de la carreta. Entonces sucedió lo imposible. El animal habló con voz ronca y profunda. Solo dijo: «No me corras, yo también necesito compañía en el camino». El campesino sintió que la sangre se le helaba. Golpeó los caballos para acelerar, pero el burro le siguió el trote. Repetía frases ininteligibles, como si éste se estuviera burlando de él. Desesperado, aquel hombre tomó su machete y con un movimiento rápido le asestó un tajo a ese extraño animal. El burro lanzó un chillido espantoso, un grito que no era de bestia ni de hombre, solo salió corriendo hacia la oscuridad. El campesino, temblando, logró llegar a su casa sin mirar atrás. Al amanecer, la noticia ya se había esparcido por todo el pueblo. Uno de los vecinos más problemáticos, un hombre al que muchos señalaban como brujo, había aparecido en su cama con un profundo corte en el brazo, exactamente donde el machete había alcanzado a aquel burro. Desde ese día, nadie volvió a dudar de lo que siempre habían sospechado. Aquel hombre era un nahual que tomaba forma de un burro para rondar de noche. La historia dice que murió años después, pero aún hay quienes aseguran escuchar en caminos solitarios de Veracruz el rechinar de una carreta acompañada por el trote de un burro que nunca se cansa, que de vez en cuando deja escapar una risa ronca, burlona y demasiado humana. Número 4. El nahual de las montañas. En las profundidades de la Sierra Chapaneca, los pastores todavía hablan de un jaguar que no cazaba animales, ni atacaba al hombre, pero siempre estaba ahí, vigilando desde la penumbra del monte. Nadie sabía de dónde salía ni cómo aparecía, pero cada vez que los pastores llevaban a pastar a su ganado, lo veían a lo lejos, un jaguar de pelaje oscuro, con ojos que brillaban como brasas y que parecía entender cada movimiento de los hombres. El felino nunca hacía daño, se limitaba a observar.
Algunos decían que era un guardián de la montaña, un espíritu que protegía los bosques y a los animales silvestres de los abusos de los hombres. Otros más supersticiosos aseguraban que no era un jaguar común, sino un nahual, un hombre anciano del pueblo conocido por sus hierbas y rezos, que tenía el don de transformarse para cuidar lo que pertenecía a la naturaleza. Una tarde, un joven incrédulo decidió comprobarlo. Armado con un rifle se adelantó al rebaño y esperó en silencio. Cuando el jaguar apareció entre los matorrales, lo tuvo a tiro. El animal no atacó, simplemente lo miró con esa calma extraña que parecía más humana que salvaje. Pero el muchacho, cegado por el miedo y la arrogancia, soltó un tiro. El jaguar lanzó un rugido desgarrador y huyó malherido hacia las montañas. El eco de su grito quedó flotando en el valle como una advertencia. Horas después, el pueblo entero fue testigo de la verdad. El anciano curandero, respetado por todos, fue encontrado en su choza con una herida de bala en el costado, la misma que había recibido el jaguar. Se quedó sin vida al caer la noche, y con él se fue la paz de las montañas. Desde entonces el ganado comenzó a desaparecer misteriosamente. Los ríos se secaban en verano más rápido que antes, y las cosechas no crecían igual. Los pobladores comprendieron demasiado tarde que el anciano había sido el nahual protector de la sierra, y que su muerte había roto el equilibrio sagrado entre el hombre y la naturaleza. Los pastores aún cuentan que en las noches sin luna, cuando el viento sopla fuerte entre los árboles, se escucha un rugido lejano que no parece de este mundo. Algunos creen que el espíritu del jaguar sigue rondando, no para proteger, sino para recordar a los hombres que nunca debieron alzar un arma contra el guardián de las montañas. Número 5. Lo que vi en la colonia. Historia enviada por Jesús. Saludos, tío Riz. Me gusta mucho cómo narran las historias. Tengo una para cuando hablen de nahuales. Yo nunca creí en esas cosas de nahuales. Pensaba que eran puras historias de pueblo, cuentos que se inventaban para asustar a los niños. Pero lo que me pasó hace algunos años en la Ciudad de México me cambió la forma de ver las cosas para siempre. Ya no vivo allá, pero vivía en una colonia tranquila, de esas donde todavía hay calles empedradas y casas viejas. Una noche, regresaba tarde del trabajo. Eran como las 2:30 de la mañana y la calle estaba desierta. Lo único que se escuchaba era el eco de mis pasos y algún perro ladrando a lo lejos. Al doblar la esquina de mi calle, vi un perro enorme, negro, parado justo en medio. No era un perro cualquiera. Tenía el lomo arqueado, los ojos rojos y me miraba fijo, sin parpadear. Me dio mala espina, así que crucé la calle para evitarlo. Pero el animal también cruzó, siguiéndome el paso. Aceleré el paso y el perro empezó a gruñir bajo, como si quisiera provocarme. Fue entonces cuando sucedió algo que todavía no puedo explicar. El animal se irguió sobre 2 patas y por un segundo, lo juro, vi la silueta de un hombre donde antes había estado ese perro. No grité porque el miedo me paralizó, pero me quedé helado. Me lancé corriendo hasta mi casa, cerré la puerta y me quedé escuchando. Lo peor fue lo que vino después. En la reja de entrada comenzaron a sonar unos golpes, como si alguien lo estuviera sacudiendo con fuerza. No eran patas, eran manos humanas. Me asomé por la ventana con el corazón en la garganta y ahí estaba. Ya no era el perro, sino la sombra de un hombre alto, parado justo ahí donde había estado ese animal. No me atreví a encender la luz ni a hacer ruido, solo recé en silencio esperando a que se fuera. A la mañana siguiente, cuando por fin reuní el valor suficiente para salir, encontré la reja llena de rayones profundos, con marcas de garras. Pero lo más raro fue que no fui el único que lo vio. Cuando estaba revisando la reja, el vecino enfrente de mí se acercó a platicar conmigo. Él tenía la costumbre de fumar un cigarrillo en su balcón justo antes de dormir. Y esa noche, él estaba ahí cuando pasó todo. Me dijo que al ver a ese hombre tan extraño, pudo notar que era una figura entre un perro grande y un humano. Lo más parecido a un hombre lobo, me dijo. Tomó una maceta de su balcón y se la lanzó. No le dio, pero logró ahuyentarlo. Días después ese vecino fue reportado como desaparecido. Nunca más lo volví a ver. Desde ese entonces, cada vez que camino en la calle de noche, siento que alguien me observa. Y aunque mucha gente dice que inventé todo esto, yo sé lo que vi. En la ciudad también existen los nahuales, y no necesitan estar en el monte para estar cazando. Número 6. Lo que vi en el bordo de Xochiaca. Saludos, tío. Antes que nada, déjame decirte que me gusta mucho tu programa. No me lo pierdo desde el episodio de Chapultepec. Soy de Nesa, nací y crecí aquí, así que estoy acostumbrado a ver cosas raras en la calle, sobre todo en la noche, pero lo que me pasó en el bordo, te lo juro, no tiene explicación. Eran casi las 3 de la mañana, venía de una fiesta con un amigo. Es importante aclarar que no veníamos tomados ni bajo el efecto de ninguna sustancia. Para llegar más rápido a mi casa,
decidimos cruzar por un tramo del bordo, aunque todos sabemos que es peligroso andar por ahí a esas horas. El viento soplaba fuerte y se escuchaban perros ladrando a lo lejos, pero había algo raro en el ambiente, como si el aire pesara. De pronto lo vimos, un perro enorme, flaco y de pelaje gris oscuro parado en medio del camino de tierra. Tenía la cabeza gacha, pero cuando levantó la mirada, nos quedamos fríos. Sus ojos brillaban de un amarillo intenso. «Déjalo, vámonos por otro lado», me dijo mi amigo con la voz temblando. Pero antes de movernos, el perro gruñó tan fuerte que retumbó en el pecho. Lo más espantoso fue que se levantó sobre dos patas tambaleándose como si apenas pudiera sostenerse. Nos lanzó una carcajada ronca como de un hombre viejo. Corrimos como nunca, pero podíamos escuchar que nos seguía. El sonido no era de garras contra el suelo, sino de zapatos arrastrándose detrás de nosotros. No volteamos hasta que de pronto el ruido desapareció. Llegamos sofocados a la esquina donde empieza la colonia y nos detuvimos a respirar junto a un puesto de tacos. Cuando volteamos, lo vimos a lo lejos. Otra vez la figura del perro, ahora caminando lentamente sobre cuatro patas, alejándose hacia el bordo, como si nada hubiera pasado. El de los tacos nos dijo que es normal encontrarse con nahuales por esa zona, pero nunca se acercan a donde hay mucha luz o gente. Nos dijo que cerca del basurero que está en el bordo, hay bastantes brujos que se esconden por ahí, y llegada la madrugada, salen a hacer sus cosas en su forma animal. Según lo que nos platicó, él ha visto al mismo ser como mínimo 3 veces mientras está en su negocio de tacos. Desde entonces yo no vuelvo a cruzar por el bordo en la madrugada, y cada vez que escucho a los perros ladrar desesperados en esa zona, me acuerdo de esa risa ronca, mitad humana, mitad animal, y sé que lo que vimos aquella noche no fue un simple perro callejero. ¿Qué te parecieron estas historias? Interesante, ¿cierto? ¿Alguna vez te habías puesto a pensar que muchos de los animales que vemos en las noches podrían no ser un simple animal? Ya sea el perro que nos encontramos en las calles que a veces nos acompaña hasta nuestras casas, o un gato, de esos que se la pasan peleando en los techos, o aún más perturbador, alguno de los animales que tenemos en casa podría no ser un simple animal. El episodio de hoy surgió gracias a que nos mandaron 2 historias acerca del tema. Cuéntame en los comentarios, ¿a ti o a alguno de tus familiares les ha pasado algo similar? ¿Alguna vez se han encontrado con un animal que parece humano? A mí me causa mucha curiosidad, ya que yo también soy de Ciudad Neza. Nunca había escuchado algo similar, al menos no cerca del bordo. Puedes dejarnos tu historia en los comentarios, o si prefieres que tu historia sea anónima, puedes mandarla al correo santamagiafilm@gmail.com. Si llegaste hasta esta parte del episodio, muchas gracias por quedarte hasta acá. Nos vemos como cada semana, los martes a medianoche en plataformas de audio, miércoles a la medianoche por YouTube. Déjanos tu like y si no estás suscrito, ya sabes qué hacer. Sigue buscando.